Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga, oidor de palabra de Dios, de profecía, visiones, revelaciones, hermanos en Cristo. Quiero decirles que vengo con gozo, con amor, con alegría, con de todo. Para Dios vengo gozoso, para Dios vengo regocijado. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Que vengo por gracia, por gratitud, por amor a las almas, que yo siempre sigo orando, por amor a todos los que no han venido a los caminos de Dios. Aleluya. Hoy les traigo profecía, bendito Dios de la gloria. Estoy con mi manto. La profecía me la dio mi Padre amado el lunes. Aleluya. Y les voy a hablar aquí los quiero invitar solamente a la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Hoy quiero hablarles de este discípulo del apóstol Pablo, perdón. Timoteo era hijo de una mujer judía. Timoteo era hijo de un papá griego. Pero Timoteo fue instruido en los caminos de Dios desde pequeño, dice la palabra de la Biblia. Timoteo era hijo de Pablo, no hijo de la carne, engendrado de la carne, engendrado de la fe de Dios. Era hijo espiritual, como Onésimo. Y dice el Espíritu Santo que así como Timoteo y como Onésimo hubieron muchos más de los que no se hablaron de la Biblia, porque el apóstol Pablo hizo demasiados discípulos, dice el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros hay que ir a ser discípulos, como dice la palabra de la Biblia, ir a ser discípulos. Todo el que aceptare y se bautizare será salvo, y todo el que no aceptare será condenado y será echado en el lago que arde con azufre y fuego, que es el infierno. Timoteo fue más que un discípulo. Timoteo fue casi un apóstol, lo que me revela el Espíritu Santo. Timoteo, siervo fiel de Dios y también fiel al apóstol Pablo. Dice la palabra de la Biblia que Timoteo estuvo con Pablo hasta el día de su muerte. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Yo siento la presencia de Dios y siento que estoy viviendo todo lo que el apóstol y Timoteo andaban haciendo, predicando este lindo evangelio de Dios, caminando por todos aquellos lugares donde iban ellos a predicar la palabra de Dios. Está también Timoteo. Dice la palabra de la Biblia que él, para que miraran los judíos, que él quería respetar este evangelio de Dios, y los respetó, porque hay que respetar el evangelio de Dios. Se hizo conforme al rito de los judíos para la incircuncisión, para circuncidarse el pene, lo hizo para que miraran ellos que él venía, porque él era de una mamá, gracias Espíritu Santo, hijo de una mamá judía y padre griego. Por eso él lo hizo, porque él quería que no demostrarle a ellos, pero para que miraran ellos que él estaba conforme a toda la ley de esos tiempos. Pero dice la palabra de la Biblia que en estos tiempos finales postreros, el que esté incircunciso, que se quede incircunciso. El que esté circuncidado, pues que se quede circuncidado. Gracias, Espíritu Santo. Pero yo les digo que cuando nazcan el bebecito, que sí lo circunciden, porque es bueno. Es bueno. Aquí está hablando de la circuncisión del pene. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Para que entiendan, pues, si yo voy a hablar las palabras como el Espíritu Santo me da que las hable, para que ustedes las puedan entender. Y aquí dice que Timoteo fue un hombre muy jovencito, pero el apóstol Pablo les decía a las personas que estaban con él, no porque sea joven no lo van a dejar de escuchar. Claro que era el poder de Dios, porque a veces viene una persona jovencita
a los caminos de Dios y Dios lo usa y la gente no lo quiere escuchar porque está muy joven, pero es Dios usando a aquella persona joven. Así hay unos muchachos jóvenes que han venido en estos caminos, niños, muchachos de 14, 15 años, gracias Espíritu Santo, que yo he visto que Dios los está usando grandemente, bien lindos, hermosos, porque se meten con Dios y Dios va a usar hasta los niños en estos tiempos finales postreros. Entonces, Timoteo era un muchacho joven cuando vino a los caminos de Dios, que era discípulo del apóstol Pablo, y Pablo lo amó muchísimo y amó a todos como hermanos, pero lo instruyó y lo enseñó y le enseñó todas las buenas costumbres para Dios, que se apartara de lo malo, que se apartara de los chismes, que se apartara de todo. La palabra de Dios es linda, es preciosa. Dice la palabra de Dios también que Timoteo, el apóstol Pablo le manda esta epístola a Timoteo, eran dos, y la tercera para Tito, pero a Timoteo lo dejó en Éfeso, ahí lo dejó como sacerdote o como pastor de la iglesia, y él fue un buen discípulo. Y él estuvo hasta el último día de su muerte con el apóstol Pablo, donde falleció el apóstol Pablo allá en Roma. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Hoy esa ciudad donde el apóstol Pablo fue vituperado, donde fue que le dieron muerte por este hombre llamado Nerón. Hasta ahí en ese último momento estuvo Timoteo con él. La palabra de Dios es linda, la palabra de Dios es preciosa. Aquí también les vengo a decir que también a Tito lo instruyó y a Tito le dio también una iglesia para que él fuera el pastor o el sacerdote de esa iglesia. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Y yo les voy a leer un poquito todo de la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. También dice la palabra de la Biblia, por ejemplo, que nosotros, la gente piensa que porque estamos en los caminos de Dios no nos vamos a enfermar. Sí, claro, nos va a pegar una calentura, una tos, una gripe, una alergia, nos va a pegar cualquier cosa, un dolor. Aquí el apóstol Pablo le escribe a Timoteo que se cuide, que dice que como no puede tomar agua por su estómago, que tomará un poquito de vino, pero no está hablando de vino, me revela el Espíritu Santo que no está hablando de vino de alcohol, sino que está hablando del vino de la uva, porque ellos allá le llaman vino al jugo de uva, aleluya, o al jugo de manzana, ellos le llaman vino a todas esas cosas, aleluya, pero no con mosto, ni con alcohol, bendito Dios, y a Dios sea la gloria. Por eso es que dice la palabra de la Biblia, y el apóstol Pablo habla aquí, menciona que Timoteo tenía múltiples enfermedades. Escuchen bien, siendo un hijo verdadero de Dios, también nosotros como cristianos vamos a tener enfermedades, como la gente que tiene diabetes, hay gente que tiene cualquier enfermedad. Nosotros no somos perfectos, nosotros somos humanos. El perfecto solo es Dios. Nosotros somos aquí, nos va a pegar una calentura, nos va a pegar una tos, nos va a pegar una alergia, nos va a pegar un dengue, nos va a pegar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque somos humanos. Aquí dice la palabra de la Biblia que Timoteo tenía múltiples enfermedades, pero por eso el apóstol Pablo le escribía estas epístolas para que él se cuidara. Y a causa de su estómago, de la enfermedad que tenía en el estómago, no podía tomar agua, sino que tomara vino, era el jugo de la uva. Pero eso era lo que él le decía, ¿verdad? Y solo Dios sabe y ellos qué era lo que tenía. Pero les digo que cualquier persona que hable que nosotros como cristianos no nos vamos a enfermar, está erróneo. Porque nosotros somos seres humanos y nos va a pegar cualquier dolor, nos va a pegar algo nos puede caer mal al estómago, podemos vomitar, podemos hacer cualquier cosa, somos humanos, no porque Dios nos haya traído a este camino y estemos predicando, claro que sí, nos vamos a enfermar. Por eso el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia y decía, ¿quién enferma y yo no? ¿Quién puede traer por mujer una hermana en Cristo y yo no? Por eso él los exhortaba, aleluya, bendito Dios de la gloria, gloria a Dios. Y la palabra la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Verbo el unigénito, amén, 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 amén. Gracias Espíritu Santo. Timoteo, dice la palabra de la Biblia aquí en esta epístola, Timoteo, un joven de Listra, que esto queda ya
en Roma, era que ahora se conoce como la actual Turquía. Dice, fue ganado para el Señor en la visita que Pablo hizo a dicha ciudad en su primer viaje misionero. Aleluya. Este discípulo era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Todo parece indicar que fue el segundo viaje misionero cuando Pablo tomó a Timoteo con él como parte del equipo, evangelístico. Se puede decir que el apóstol le concedió este privilegio tomando como bases los cinco hechos siguientes. Su madre, probablemente ya convertida al evangelio, lo había orientado en las escrituras desde niño. La iglesia daba buen testimonio de él, era un buen discípulo de Dios. Se sometió al rito de la circuncisión para evitar problemas con los judíos. Escúcheme, de lo que yo le estoy hablando, de la circuncisión del crepúsculo, se me olvidó la palabra, pero la palabra de la palabra, no era crepúsculo, eran se me olvidó la palabra esa, pero esa es la glande del pene que se corta para que quede circuncidado. Gracias, Espíritu Santo. Que tiene un nombre que yo siempre lo doy ahí, que el rey David, por eso fue y le trajo esos al rey Saúl, porque le pidió todos esos. Que si en este momento no me recuerdo la palabra, y si el Espíritu Santo me la recuerda al rato, se la vuelvo a decir. Gloria a Dios. Se sometió al rito de la circuncisión para evitar problemas con los judíos por cuanto era hijo de un hombre griego. Fue llamado al ministerio por el Espíritu Santo a través de profecía. Escuchen bien, el apóstol Pablo profetizó, y les voy a decir dónde está la profecía que él profetizó. La profecía que él profetizó está en el capítulo 1, verso 18. En el capítulo 4, verso 14. El apóstol Pablo ahí dice que él le dio la imposición de manos a él como para recibir el Espíritu Santo de Dios. Era una profecía que él le dijo, haz todo conforme a la profecía que se te ha dado. Y en el 4 también. También él le dice que no ponga manos a cualquiera con ligereza, porque no podemos ir a poner manos nosotros a cualquiera con ligereza, solo cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, que vayamos y pongamos manos. Por eso es que la gente quiere poner mano a todo el mundo y Dios no los manda. Entonces nosotros solo vamos a poner manos cuando Dios diga, ve, impónele tus manos a tal persona, a tal persona, a tal persona, para que reciban el Espíritu Santo, o para ser bautizados en lengua, y para darles el Señor lo que les va a dar. Aleluya, y gloria a Dios. Gloria a Dios, la gloria de Dios. Bendito, la gloria siempre es para Dios. Dice, fue iniciado en el ministerio por la imposición de manos del apóstol. Este joven discípulo acompañó a Pablo hasta la muerte del apóstol para luego asumir responsabilidades de grandes dimensiones de la iglesia de su época. Escuchen bien, siendo un jovencito, tuvo mucha responsabilidad en el evangelio. Por eso nosotros, cuando Dios nos da un ministerio, tenemos que tener mucha responsabilidad. Rabababaisa, siento el aliento de Jehová, y siento el aliento de mi Nazareno. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Gloria a Dios. Para ser un discípulo, él fue un discípulo fiel, fue obediente, le obedeció a Dios y le obedeció al apóstol Pablo, y le obedeció a su mamá y a su papá antes que llegara a ser un discípulo del apóstol Pablo. Que Pablo fue el autor de esta importante carta pastoral, igual que la segunda a Timoteo y a la de Tito. Es un asunto aceptado. Casi generalmente tenemos que reconocer lo difícil que es encontrar información comprobada acerca de los lugares y las fechas en que dichos escritos se produjeron. Sin embargo, las cartas pastorales y otras relaciones con ella se pueden proponer alguna información sobre
un posible quinto viaje del apóstol Pablo. Se dice aquí que pudo haber un quinto viaje del apóstol Pablo, porque hay muchas cosas, me revela el Espíritu Santo, que no están en esta Biblia. Hay muchas cosas que mi Señor Jesucristo hizo y no están en la Biblia. Son muchísimas cosas. Son muchísimas cosas que nosotros estamos haciendo y nos van a quedar a veces para que otra gente aprenda de ellas. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios de la gloria. Que incluso pudo llevar hasta España, como había sido su anhelo. Él quería ir a España y lo logró, porque él fue a España. Él fue a España. Gloria a Dios. Como había sido su anhelo, es muy probable que tal como él lo había anticipado en Filipenses, fue puesto en libertad del primer encarcelamiento y salió de Roma en el año 63 después de Cristo. Esta pudo haber sido la razón por la que no se encontraba en la ciudad imperial cuando César Nerón incendió una sección. Cuando este hombre incendió, el apóstol Pablo ya lo habían dado de libertad. Por eso él no murió cuando estaba ahí, porque este Nerón, dice la palabra de la Biblia, que este Nerón odiaba a los evangelios, odiaba a las personas cristianas. Tenía un odio tan grande, tenía un odio profundo, como así hay odio en estos tiempos finales postreros, porque hay mucho odio, dice el Espíritu Santo, que ahorita hay mucho odio, se ha levantado mucha gente con odio, y me revelaba el Espíritu Santo que nosotros, cuando Dios nos da un gran ministerio a las personas, como el apóstol Pablo, a mí me nombró su apóstol, también mi Señor Jesucristo, en medio de una profecía, que fueron 3 horas en aquella profecía hincado, cuando recibí los 5 ministerios de Dios, cuando recibí todo de Él, me llamó su apóstol, y por eso es que como apóstol y todo lo que Él me ha dado, por eso siempre vamos a ser perseguidos. Me revelaba el Espíritu Santo que yo voy a ser perseguido, pero el que me va a cuidar es el Señor Jesucristo, mi Nazareno precioso y mi Espíritu Santo. Así como fue perseguido el apóstol Pablo, así voy a ser perseguido yo, pero el que me va a librar de todo se llama Jesús de Nazaret. Y yo les digo que yo no tengo miedo a morir, porque yo amo, porque yo voy a morir por la verdad estoy aquí, por la verdad estoy predicando la sana doctrina, estoy predicando esta palabra viva, palabra con de nuevo, aleluya, bendito Dios de la gloria. Aunque hubiera un Nerón en estos tiempos finales postreros, yo no le tendría miedo, aleluya. El propósito de Dios era que el apóstol Pablo no muriera ahí cuando él metió fuego y prendió fuego, sino que muriera de otra manera. Dice, incendió una sección de Roma en el año 64 después de Cristo. Se cree que desde Roma Pablo viajó a la ciudad de Éfeso. Él ya había viajado a otra ciudad, pero tal como lo había prometido, envió a su discípulo preferido Timoteo, su discípulo preferido, a Filipos, para que llevara a los hermanos la noticia de su liberación. Él lo mandó a Timoteo para que fuera a darle las buenas nuevas, las noticias que él ya había salido. También él siempre mandaba a sus discípulos avisarles a las iglesias. A Tíquico mandaba a Onésimo, mandaba a muchos, él tenía muchos discípulos y lo obedecían mucho. Bendito Dios de la gloria. Bienvenidos los discípulos que Dios me va a poner a mí. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Que le vengan a servir con amor, con santidad, con denuedo, con los frutos del Espíritu Santo, y que Dios le dé más de lo que me ha dado a mí. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Y quiero decirles aquí un verso de la Biblia que dice, le fue revelado al apóstol Pablo mediante el Espíritu Santo. Es bueno que hable esa lengua, pero que alguien las interprete. Pero es mejor que profetice, porque el que profetiza edifica la iglesia. Y el que habla en lengua y no la sabe interpretar, entonces habla misterio para sí mismo con Dios. Entonces es mejor que tú profetices y que no hables en lengua. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Gloria a Dios, bendito Dios de la gloria. Timoteo llegó de Filipos a Éfeso, donde Pablo lo dejó al frente de la iglesia. Saliendo de ahí, es probable que el apóstol haya hecho un viaje por
Macedonia y desde Filipos haya escrito esta primera epístola a Timoteo entre los años 65 y 66 después de Cristo. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Gloria a Dios, la palabra de Dios es linda, la palabra de Dios es preciosa. Él tuvo tantos discípulos, así como los apóstoles tuvieron sus discípulos, así como mi Señor Jesucristo, gracias al Espíritu Santo, tuvo a todos sus apóstoles, todos sus discípulos, y aparte de sus apóstoles tuvo muchos discípulos que venían y le seguían, porque dice la palabra de la Biblia, cuando él salía, se ponía toda la gente detrás de él, aleluya, siguiendo a mi Nazareno, y yo, eso es lo que estoy haciendo, siguiéndolo a él, aleluya, bendito Dios, donde quiera que vaya, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van conmigo. Mi Nazareno va conmigo con poder y gloria. Yo no le temo a nada. Yo no le temo a alguien que vaya a matar el cuerpo, pero no van a matar el alma. ¿Qué les quiero decir con eso? Que si alguien me diera muerte a mí en cualquier lugar del mundo, yo no le temo, porque el alma se va para el cielo, mi alma. Por eso dice, ahorita les voy a hablar de eso que dice en la profecía. Por eso mi Señor les habló en esa profecía, para que entiendan. Las profecías son para los que creen. Las profecías no son para los incrédulos. Las profecías se están cumpliendo. Cuando Él dio la profecía, Él dijo que venía más tornados para el mundo y para muchos lugares, y especialmente para Estados Unidos. Después del lunes, el martes pegó un tornado bien feo allá en Houston. Él no miente. Él, en ese tiempo que me tomó el Espíritu Santo, estaba yo en la sala, y de la sala vine en el Espíritu hasta a mi cuarto, donde estaba mi teléfono, y para poder grabar la profecía, para que no se me olvidara. El Espíritu Santo, cuando quiere que yo las grabe o cuando yo quiere que yo las escriba, Él me espera. Pero cuando Él no quiere que yo las hable, que son privadas o algo, Él no me da tiempo. Me habla. El Padre está hablando, aleluya, bendito Dios de la gloria. Le voy a dar la profecía para que no hacer tan largo el video, para que lo puedan ver y lo puedan escuchar. Dice, Profecías 11, 24, 25. Y predicación profética, que le estoy hablando de todo esto, y también le estoy hablando del capítulo 1, verso 18, capítulo 4, verso 14 del libro de Timoteo, primera de Timoteo, aleluya, bendito Dios de la gloria. Y le voy a decir aquí algo que rapidito, que es donde murió el apóstol Pablo se llama, esta es un lugar, tiene otro nombre, pero la palabra de la ciudad es Hostia, como hostia, pero es Hostia. Y es era una ciudad muy preciosa, pero ahora ya quedó en ruinas. Para si ustedes quieren buscarla, para que miren que todo lo que la Biblia habla es verdadero. Gracias Espíritu Santo, porque esto es el Espíritu Santo. Ahí fue donde lo decapitaron a él, bendito Dios de la gloria. Siento tanto presencia de mi Nazareno, siento tanta fuerza del Espíritu Santo, aleluya, bendito Dios de la gloria. Voy a darle la profecía que él me dio. Él profetizó luto para la tierra y muchas familias de luto. Y muchas familias en luto, y para la tierra viene más luto también, y profetizó más y viene más luto. Él profetizó de las guerras, que nadie iba a ser intermediado para parar las guerras, y así se cumplieron. Las guerras todavía siguen, las guerras en el oriente todavía siguen, y vienen más guerras. Escuchen bien, porque son tiempos finales postreros, apocalípticos. Escuchen todo lo que viene. También me estaba revelando el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas todo lo que te di en visiones, en revelaciones y profecías? En sueños me decía mi Espíritu Santo. Yo le decía, sí, Padre, porque yo hablo. Y me decía, todo esto que estás mirando, todo eso que miraste es lo mismo que está pasando en estos tiempos finales postreros, ya todo. Y me dijo, te estoy recordando porque tengo que recordarte hasta de las primeras profecías, porque hay cosas que tú no te acuerdas y cosas que están cumpliendo y ni te das cuenta, me dijo el Espíritu Santo. Por eso Él siempre me manda a revisar las profecías, aleluya, bendito Dios de la gloria, porque Él lo dijo, de lo profético a lo apocalíptico siempre alineado, bendito Dios de la gloria, pero este ministerio profético siempre va a ser lleno de profecías, hasta la final trompeta, aleluya, bendito Dios, y a Dios sea la gloria. Dice, y viene más luto para el mundo porque esto apenas empieza. Escuchen bien.
Así dice mi Nazareno. Hay que estar preparado, dice mi Abba Padre, aceptando a mi Hijo como su único Salvador. Él quiere que acepten a mi Señor Jesucristo como su único Salvador. Acuérdense que va a venir hambre y va a venir sed de escuchar la palabra de Dios, pero ya no vamos a estar nosotros. Y muchos se van a morir por la palabra, querer escuchar la palabra de Dios. Ya lo dice la palabra de la Biblia, aleluya, bendito Dios de la gloria. Ya les prediqué y ya les hablé de eso. Para eso estoy yo aquí, porque Él está mandándome como su discípulo para que yo siga anunciando la muerte y la venida del Mesías, de mi Nazareno precioso, aleluya, bendito Dios de la gloria. A Él sea la gloria, dice, en sus corazones para redención de sus pecados y vida eterna. Les estoy anunciando primeramente que yo tengo un propósito para salvación. Él tiene un propósito de salvación, de vida eterna. Que si tú lo aceptas, gracias, aleluya, Padre amado. Mi Nazareno está confirmando todo lo que yo le di, y está confirmando la profecía, aleluya, rababaisa, que viene más muertes, muchedumbre de muertes, aleluya, vienen pestilencias que son miles de enfermedades, aleluya, Padre amado, bendito Dios de la gloria. A Él sea la gloria. Dice, propósito para salvación de vida eterna. Las guerras no han parado ni van a parar. Dice, por un hombre en la tierra, que lo diga. Solo yo, dice, el alfa y el omega, solo Él puede parar la guerra, que es mi Señor Jesucristo. El creador del mundo. Tengo el poder para parar todo lo que pasa en la tierra. Escuchen bien, solo Él tiene el poder para parar todo lo que está pasando en la tierra, pero no van a parar, porque mi Señor Jesucristo me revelaba ayer que ya estos son tiempos finales, postreros, apocalípticos, que más y más señales se van a cumplir, porque dice, me revelaba mi Espíritu Santo y me revelaba mi Abba Padre, la venida de mi Hijo está muy, pero muy cerca. El que tiene oídos que oiga, y el que tiene ojos que vea lo que Jehová Iré les está hablando por medio de mi boca, mi Nazareno, mi Espíritu Santo, aleluya, y a Él sea la gloria. Dice, me volvió a mostrar que los hombres corrían con sus muertos en sus brazos, aleluya, es lo que le estaba hablando, que Él me volvió a mostrar cómo los hombres corrían con sus muertos en sus brazos, y así están corriendo con sus muertos en sus brazos. Y cada guerra la gente agarra, y en temblores, terremotos, gracias Espíritu Santo, la gente agarra a sus muertos, corren con ellos y se van para ver si pueden salvarlo, pero hay muchos que ya no tienen salvación, ya están muertos, y hay muchos que quedan vivos, heridos, y pues Dios es misericordioso, y a cada uno nos llega nuestra hora, nuestro momento, dice el Espíritu Santo. Tenemos un día para nacer, un día para morir, aleluya. El único mediador entre Dios y el hombre es mi Señor Jesucristo. Escuchen bien, solo Dios, entre Dios y el hombre, entre el mediador es mi Señor Jesucristo. La tierra no va a dejar ni deja de temblar. Escuchen bien, no va a dejar de temblar. La tierra se va a abrir y va a abrirse y se va a abrir más y más y más. Como mi Espíritu Santo habló, dice, los huracanes, los tornados, desastres en todo el mundo, tifones, ciclones, tsunamis, volcanes en erupción. Dice, secuestros, escuchen bien, secuestros para muchas cosas, secuestros para sacarle los órganos a las personas, jóvenes, niños, secuestros para pedir dinero, son para muchas cosas los secuestros, así que cuídense mucho la gente que anda en otros lugares. Guerras de políticos, que han habido muchas muertes, y así está. Dice, guerras de pandillas, y las guerras de políticos y todo lo que van a hacer
la política, todo va a salir a la luz, dice mi Señor Jesucristo, que nada se va a quedar oculto. En Honduras ya mero se van a cumplir las profecías y nada se va a quedar oculto, porque van a querer ocultar, pero no van a poder, dice mi Espíritu Santo, porque Él ya puso el ganador, y el ganador ya lo hablé yo, ya lo dijo mis padres amados, y si no se va no se tienen que oponer, aleluya. Cuando es de Dios no se van a oponer, aleluya. Dice, tsunami, volcanes en erupción, guerras de políticos, guerras de pandillas, guerras de narcos, guerras de países. Escuchen bien, guerras entre familias peleándose, entre vecinos. Las señales se siguen cumpliendo. También de las elecciones de Honduras, todo va a ser sacado a la luz, lo que está oculto. Los tiempos de Dios son perfectos siempre, y Él sabe lo que hace con el mundo. Pestilencia, mortandades, ríos desbordados, sequías, nieves, granizos, pastizales secos que van a quedar como desiertos desolados, más guerras en el oriente. Escuchen bien, guerras en el oriente: Norcorea, China, Rusia, USA, que es Estados Unidos, Arabia Saudita, y van a haber más países en guerra. Sequías para la tierra, hambre, mucha tristeza para el mundo, aún dentro de las iglesias. Escuchen bien, aquí también persecuciones, que Él me reveló las persecuciones para nosotros, cuando nosotros predicamos la verdadera sana doctrina, que al diablo no le agrada. Cuando mi padre profetiza, por eso es que el diablo a un profeta siempre lo va a perseguir, pero a un profeta verdadero, a un profeta que habla verdad y no mentira, un profeta que Dios está hablando por medio de él, un apóstol, aleluya, un ministro de la palabra de Dios. Bendito Dios de la gloria, y a Dios sea la gloria. Yo sigo aquí menguando, y aquí sigo siendo humilde para el Todopoderoso. A los verdaderos hijos de Dios nos va a perseguir, nos van a perseguir. Más, dice, más gente secuestradas, torturaciones, dice mi Padre amado. Escuchen bien, a los secuestrados, torturaciones, gente secuestrada por grupos terroristas, la maldad del hombre cada día, dice Jehová. La venida de mi Hijo es eminente. ¿Qué quiere decir mi Señor con esto? Aquí cuando Él estaba profetizando y me dijo, la venida de mi Hijo es eminente, la venida de mi Hijo es grande, la venida de mi Hijo es inmensamente maravillosa, la venida de Ramababais, aleluya. Y aquí me lo confirma mi Espíritu Santo, precioso divino de Dios, que lo que está hablando mi Padre, aleluya, bendito Dios, se va a cumplir pronto, aleluya, bendito Dios. Y me decía, hijo de hombre, di al mundo que ya vienen más señales en el cielo y en la tierra, arreboles en el cielo, arreboles en las nubes, que vienen señales apocalípticas, aleluya, bendito Dios. En este 2026 vienen cosas tremendas, cosas terribles, aleluya, bendito Dios de la gloria. Y mi Padre aquí vuelve a confirmar la profecía, y vuelve a confirmar que la venida de mi Nazareno es eminente, es grande, es maravillosa, es un poder, es algo divino, es algo sobrenatural, es algo que nadie lo puede hacer. Cuando Él venga, la tierra va a temblar, el mundo va a temblar. Por eso es que dice, todo ojo lo verá, aleluya, bendito Dios de la gloria, porque van a temblar los cielos, va a temblar la tierra en ese día, aleluya, bendito Dios, de esa final trompeta, aleluya. Por eso pónganse cuenta, dice el Espíritu Santo. Iglesia, pónganse cuenta con Dios, aleluya, bendito Dios de la gloria. Aleluya, ay, siento tanta presencia de mi Dios altísimo, aleluya, Padre amado, bendito Dios de la gloria, gloria a Dios, aleluya, bendito Dios de la gloria. Ya quiero andar en esos lugares, ya quiero yo ir a ser discípulo a las naciones, ya quiero yo, aleluya, bendito Dios de la gloria, para que muchos homosexuales, muchas lesbianas, muchas personas, muchos de todo lo que está haciendo la maldad, borracho, drogadicto, y de todo lo que está haciendo la maldad en el mundo, para que Dios los convierta, porque Dios que lo va a tocar con el poder del Espíritu Santo, con el poder de mi Nazareno, aleluya, bendito Dios de la gloria, y a Dios sea la gloria. La venida de mi Hijo es eminente. Escuchen palabra mía, dice Jehová. Dice mi Señor Jesucristo, yo vengo por un remanente limpio y justo y santificado. No sean renuentes a mí, aleluya, a mi palabra. Dice también, no sean renuentes a mis palabras. Abran sus oídos,
a lo que yo les estoy hablando por medio de mi hijo, el cual le está dando estas palabras por mí, dice mi Nazareno. El que tiene oídos que oiga lo que dice Jehová. Habló por medio de la boca de mi profeta terrenal. Arrepiéntanse y serán salvos. Así dice mi Padre amado. Nadie que se muera y no me haya aceptado en sus corazones no son salvos, no serán salvos. Hay tiempo de arrepentirse, así dice mi Padre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda persona que no se arrepiente y toda persona que no aceptó a Cristo y se murió, no va al reino de los cielos. Esto a mí me da tristeza decirlo, pero es mi Padre que lo profetizó también, para que la gente que entiendan que tienen que aceptarlo como su único Salvador para poder ser salvo y congregarse y estar en las cosas buenas, porque allá al cielo no van las personas borrachas, drogadictos, prostitutas, los afeminados, los que se echan con varones, lesbianas, y de todos los borrachos y todos los pandilleros que no se arrepienten, las personas del mundo, hombre, mujer, niños, y no se arrepintieron y están haciendo maldades, no van a entrar al reino de los cielos. Al reino de los cielos no entran los perros, al reino de los cielos no entran las marranas, al reino de los cielos solo entramos todos los santos, los que nos santificamos para Dios. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Yo sé que la palabra es dura, pero yo la voy a seguir hablando porque así me tiene mi Padre amado. El que tenga oído que la escuche, aleluya, bendito Dios de la gloria, porque mi Dios viene hablando con denuedo por medio de mi boca, como lo habló por medio de sus apóstoles, por medio de sus profetas. Y gloria sea a Dios, porque cuando Dios usa mi boca para verdad, aleluya, bendito Dios de la gloria. Por eso es que al diablo no le agrada lo que Dios da por medio de mi boca, porque sabe que Dios viene deshaciendo fábulas de satánica, fábulas del demonio, fábulas de hombres, bendito Dios, doctrinas erróneas, doctrinas del diablo. Gloria a Dios. Y esto también le decía el apóstol Pablo a Timoteo, que se cuidara de todas esas doctrinas falsas. Gloria a Dios. Los estoy hablando por medio de mi evangelio que fue predicado por mi Hijo Jesús. Habla mi Señor Dios Todopoderoso aquí. Ahora predicado por medio de mis escogidos en estos tiempos finales postreros. Tierra como barrancos que van a colapsar porque va a temblar fuerte la tierra. Los que están a la orilla de los ríos, la gente que vive en los cerros, en los barrancos, tengan mucho cuidado porque van a venir muchos temblores y van a colapsar todas estas tierras. Y otra por la mucha lluvia. La tierra se va a abrir, dice mi Espíritu Santo. Yo sigo anunciando la muerte y venida de mi Señor Jesucristo. Yo vengo a una nube gloriosa, dice. Las profecías son para los que creen en Dios, dice, no para los incrédulos. Unos países son más azotados que otros según su iniquidad. Dice, pónganse cuenta con Dios, así dice mi Espíritu Santo, a todos los que están en los caminos de Dios, de Dios y están malos, que andan en maldad, y andan en cosas que se pongan a cuenta con mi Dios todo altísimo. Dice, arreboles en la nube, arreboles en el cielo, más señales apocalípticas este 2026, y ya les hablé que el tornado que dejó muchas destrucciones, muchas familias, el lunes tenían casa, ya el martes ya no tenían casa, y bendito Dios, porque eso es, porque nosotros no tenemos nada seguro en esta tierra, pero lo único que tenemos seguro cuando aceptamos al Señor Jesucristo es la ida al reino de los cielos cuando estamos haciendo lo bueno, aleluya, bendito Dios de la gloria. Hay algo que me revela el Espíritu Santo, que lo único que hay seguro para todo el mundo es la muerte, aleluya, bendito Dios de la gloria, porque la muerte sí la tenemos segura, pero Él dice que muchos no vamos a disfrutar la muerte, sino que nos vamos a ir en esa final trompeta. Y si a mí en la muerte o en la final trompeta me voy con el Señor, es lo mismo para mí, aleluya, bendito Dios de la gloria. Por eso es que Él les manda a que se arrepientan en estos tiempos finales postreros. Yo los bendigo con el amor de Cristo. Aún hay más de visiones, revelaciones y todo lo que yo vengo haciendo para el Señor. Amén, amén, amén. No quiero hacer este video para que lo puedan mirar del tiempo que es necesario para subirlo al reel. Aleluya, bendito Dios. Y a Dios sea la gloria. Amén, amén, amén.